Contrastes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Contrastes. Pues Estados Unidos pone las armas y nosotros, México, está poniendo a las víctimas. El tráfico de armas de Estados Unidos a México es factor clave para la circunstancia que estamos enfrentando del narcotráfico, violencia y la inseguridad pues que se registra hoy en nuestro país. Aquí en el estudio de Mega Noticias TVC le agradezco su presencia a Luis Antonio Merino, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. Bienvenido. Muchísimas gracias. También tenemos a Pilar de Siga, investigadora de Causa en Común. Bienvenida. Muchas gracias. Isidro Cohen Muñoz, experto en seguridad empresarial. Bienvenido. Gracias. Y por último tenemos a David Ramírez, coordinador de seguridad de México Evalúa. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues yo quisiera comenzar viendo el siguiente contraste. Quiero que allá en su casa lo vean y que ustedes aquí en el estudio me escuchen. México es el séptimo país con la mayor cantidad de armas de fuego. Miren la tasa estimada de armas en posesión de particulares, tanto registradas como no registradas, pasó de 1.7 por cada 100 habitantes en 2004 a 12.9 por cada 100 habitantes en 2017. Pues bueno, hay que comenzar desde el hecho, estas armas ilegales que ingresan a nuestro país están llegando a nuestros domicilios. Esto, pues hay que decirlo también, frente a un débil Estado de Derecho. Hay quienes las están adquiriendo pues para protegerse o en busca de protegerse. ¿Es realmente protegerse tener un arma en casa? Comenzamos, por favor. Sí, bueno, partamos de que desde que tener un arma en el domicilio es un derecho constitucional de todo mexicano. La gente compra un arma de fuego porque se siente insegura. El Estado no ha sido capaz de garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Debido a esto se ha incrementado obviamente la venta de armas, tanto legal como ilegal, pero es debido al miedo que tienen las personas porque la policía, hasta la policía a veces está involucrada en secuestros, en robos, en tipo de delitos, y pues estamos entre dos fuegos, entre el fuego de los delincuentes y el fuego amigo, por llamarlo así. Entonces, pues todos los ciudadanos quedamos en un estado de indefensión y de alguna manera tenemos que defendernos. Pilar, ¿brinda o no seguridad a las familias tener un arma pues guardada en casa ante cualquier circunstancia que se pueda presentar? Ya nos comentaba Luis, en efecto, pues el artículo 10 constitucional señala que podemos tener armas en nuestro domicilio siempre y cuando sea pues para protegernos, ¿no? Es para seguridad, legítima defensa. Exactamente. Exacto, creo que aquí nos enfrentamos a una situación muy grave que justo es la inseguridad en la que vivimos todos los mexicanos. El hecho de poseer un arma dentro de tu domicilio o fuera no es resultado de que te vas a sentir más seguro o de que vas a ser un objetivo menor o disminuido de la delincuencia. La delincuencia en México es un problema sustantivo, estructural, que se tiene que atender no solamente con una legislación que tenga que ver con la aportación individual de un arma, sino que se tiene que apostar por una estrategia integral de seguridad, que tiene que ver con fortalecer nuestros cuerpos civiles de seguridad y con crear estrategias de prevención. El hecho justamente de tener un arma es simplemente reaccionar. Como siempre en México, le estamos apostando más a la reacción que a la prevención de lo que implica la incidencia delictiva en el país. Efectivamente, Isidro, ¿qué decir? Mira, yo la verdad estoy totalmente de desacuerdo. Creo que la manera de poseer un arma y la manera de reaccionar ante la inseguridad que estamos viviendo es un factor de reacción que tenemos todos seres humanos. Creo que todo ser humano lo que va a querer proteger es su patrimonio y su familia. Nunca una persona va a poder poner en riesgo eso. Y por desgracia, si las facultades del gobierno no nos está dando para la seguridad particular de nosotros o de nuestras familias o de ustedes, creo que la gente nos tenemos que llegar a buscar unas soluciones. Empresas de seguridad, tenemos el tema del mercado negro. El mercado negro es un mercado muy amplio, por desgracia, no nada más vienen de Estados Unidos, es uno de los factores, es uno de los lugares por más donde nos llegan las armas, pero no es el único, y hay mucha colusión en todo ese tema. Entonces yo creo que sí, para cualquier ser humano el tema de protección para su patrimonio y para su familia es lo primordial, y el gobierno no nos lo está dando, las instituciones no nos lo están dando. David, ¿qué decir al respecto? Pues da o no da mayor seguridad tener un arma en casa, es un arma, ahora sí que es un arma de doble filo. ¿Qué comentar? Bueno, sí hay algo que tanto los que nos dedicamos a hacer análisis de política pública como los que estudiamos el tema académicamente, hay muchísima evidencia sobre el hecho de que tener un arma de fuego en casa no reduce las probabilidades de sufrir un delito, es decir, no desincentiva que tal o cual persona vaya a cometer un delito en tu contra. Esto es uno de los
principales argumentos que todo el lobby que defiende el uso de armas, principalmente en Estados Unidos, pero también vemos que en otros países suele emplear el tema de vamos a desincentivar que alguien nos robe porque la amenaza de que nosotros podemos usar un arma lo va a desincentivar. Eso no pasa, no está respaldado en datos, hay mucha evidencia al respecto y donde también hay evidencia es que tener un arma en casa sí incrementa la probabilidad de tener accidentes por arma de fuego. Y la accesibilidad a armas también, como el caso de Estados Unidos, está relacionado con conflictos que terminan con el uso de armas de fuego, que hemos visto que en Estados Unidos es muchísimo. Efectivamente, pues ya lo comentabas, en Estados Unidos es muy común ver estas situaciones que incluso los pequeños llevan armas a la escuela y bueno, pues que también aquí en México pues este tipo de incidentes se han incrementado, pues qué decir además, porque les estamos poniendo en casa las armas a los pequeños. No, lo que pasa es que aquí es una falta de educación en el uso y manejo responsable. No es el arma como tal la culpable, sino las personas. Las armas son un objeto inanimado en el cual pues, no se acciona por sí solas. Son las personas con una intención violenta las que causan la inseguridad, la violencia y los crímenes. Una persona educada en el uso y manejo responsable evita precisamente estos accidentes y como tal en México se ha perdido la cultura de las armas desde hace más de 50 años, cuando en México fue un país fundado con la cultura del uso de armas. El principal problema con ese tipo de argumentos, y disculpa que interrumpa, es que parte del supuesto de que la educación o la cultura va a solucionar todo, independientemente de si hay o no armas. Pero si sacamos a las armas de la ecuación, aunque haya una persona con muy mala educación, con un conflicto, con potencial a realizar violenta, a ser agresivo, si no hay un arma en la ecuación, entonces la probabilidad de que la persona que ataque sobreviva o no tenga heridas letales es mucho mayor. Entonces, las armas es un problema. Cuando hay presencia de armas, la probabilidad de que alguien muera porque se usen o que se usen es mucho mayor. Pero, perdón, ahí sí yo también argumento, perdón que te diga, yo que una persona agresiva y una persona que no necesitas un arma para usar los golpes, para usar un cuchillo de la cocina, para usar unas tijeras o para usar otras cosas. Creo que una persona violenta, lo que dijo Luis es cierto, hay una cultura de armas, llevamos 50 años con una prohibición del uso a. Tú compras un arma y tú no la puedes llevar a un campo de tiro para practicar. ¿Tus hijos van a saberla manejar? Tu esposa va a saber manejar, saca de abajo de la almohada la pistola. Oye, si se mete una persona, vas a dejar que no limita el tener un arma en tu casa que no se meta nadie, pero sí lo piensa un asaltante 2 o 3 veces pensando que en una casa puede existir un arma legal para poderse defender. Eso no está sustentado. Yo creo que número uno, como bien lo comentaba, no está justificado ni argumentado que un delincuente se disuade al momento de cometer un crimen porque exista o no un arma. Y también vamos a los datos, ¿no? De acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción de la inseguridad en México, los mexicanos mismos opinan que para fortalecer su seguridad, número uno están protecciones en su hogar, como bien lo mencionan, pero que van primero desde la chapa hasta la cámara de videovigilancia. Y en último, menos del 1% opina que la aportación de un arma. Entonces, efectivamente lo que vemos aquí, que el interés que va de legalizar la aportación de armas de fuego no es resultado de la opinión pública o de lo que todos los mexicanos y mexicanas tienen en mente. Y creo que es muy importante el tema que tocabas de los menores de edad portando armas y los incidentes que pueden suceder al interior del hogar. Y esto lo relaciono directamente con las cuestiones de violencia doméstica. Vemos que actualmente México padece un problema grave y severo de feminicidios y la aportación de armas en los feminicidios para este año aumentó 5%. Quiere decir, sí es un riesgo que exista arma dentro de los hogares porque puede generar accidentes con menores de edad o puede generar mayor violencia cuando son riñas del hogar. Entonces, definitivamente no es algo que esté pasando por la mente de mexicanos y mexicanas simplemente armarnos y repeler agresiones de manera frontal. Ahora, ¿qué tanto está funcionando estos programas de canje de armas? Lo hemos estado viendo pues hace ya bastante tiempo aquí en Ciudad de México. ¿Esto realmente ayuda? No sé si ha llegado incluso al interior de la República. Aquí en Ciudad de México ha tenido buenos resultados, pero
¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, los programas de intercambio voluntario de armas es uno de los programas predilectos en distintas partes del país, porque es muy fácil de implementar, pero y se ve bien en la foto, da una muy buena imagen, tiene un valor simbólico. Pero cuando uno analiza la evidencia, tanto la poca que hay en este país como la mucha que hay en otros países, y nuevamente el caso de Estados Unidos da muy buenos ejemplos, este tipo de programas, como un programa para prevenir la violencia con armas de fuego, no funciona. No dan resultados, porque justamente las personas que entregan las armas son personas que ya de por sí tienen una muy baja probabilidad de usarla, ¿no? Entonces no funciona. Si hace falta realmente entrar de fondo al tema de prevención del uso de armas de fuego, hay una gran cantidad de programas que van focalizados a, por ejemplo, atender a jóvenes o adultos que ya han mostrado cierto comportamiento agresivo, que están en ciertos contextos o vinculados con bandas y que de acuerdo a los estudios se sabe que hay una probabilidad mayor de que vayan a usar un arma. Entonces se trabaja con ellos para desincentivarlos de que vayan a usar, bueno, en primer lugar, de que medien su comportamiento agresivo, no se involucren en relaciones conflictivas y por supuesto que no usen el arma de fuego. Sin embargo, bueno, pues vemos estos programas de canje de armas pues a nivel local, ¿no? A nivel Ciudad de México, por ejemplo, pero a nivel federal pues siguen entrando todos los días de manera hormiga todas estas armas y bueno, veía yo además que no hay revisiones de quienes cruzan caminando de Estados Unidos a México, pues no hay revisiones, uno puede pasar con un arma desarmada en tu bolsa y pues como si nada. Entonces, ¿qué decir? ¿Esto realmente le interesa? Yo creo que al respecto, por ejemplo, México ha intentado, ¿no? Tenemos por lo menos 2 décadas llenos de buenas intenciones y vacíos en resultados. Desde por ahí del 2002, cuando empezaron los acuerdos de Monterrey, en donde se iba a hacer una cooperación binacional entre México y Estados Unidos para mitigar o detener el tráfico de armas, no sucedió. Pasamos después a Rápido y Furioso, donde se intentó dejar libre todo este flujo de armas por México y Estados Unidos. ¿Y en qué terminó? En que asesinaron a 2 agentes de seguridad de Estados Unidos en México, con esas armas, que fueron alrededor de 2,000 que se les perdió el rastro. Ahorita, ¿qué es lo que vemos? De nuevo, una reacción del gobierno mexicano con el operativo Frozen, en el que después del fracaso del operativo Culiacán, México pide a Estados Unidos cierta contención. ¿Y qué es lo que se hace? De nuevo, la lógica es, vamos a poner puntos de revisión en lugares fronterizos para ver si cachamos armas. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos al día de hoy estadística confiable, homologada y verdadera de cuántas armas entran ilegalmente por la frontera norte, ¿no? Tenemos estimaciones que van entre los 500, 600 al día. Hay otras estimaciones que se van hasta las 2,000 armas de fuego al día. Al final, ese es un tema que a nivel federal se le ha apostado desde hace por lo menos 2 décadas y que no hemos visto resultados. Luis, ¿qué decir al respecto? Pues es un tema lamentable, ¿no? Pero lamentablemente la prohibición genera que haya un mercado negro precisamente. Debemos exigir a nuestro gobierno que se regule la venta y la posesión de armas para que todas esas armas que en lugar de irse ese dinero que se genera al mercado negro, se vaya a nuestro gobierno, a las arcas del gobierno. El tráfico ilegal de armas, digo, como tal, es un negocio millonario, pero si reguláramos la venta, la posesión y las licencias como tal, todos esos ingresos irían a parar a nuestro gobierno, no a manos de los delincuentes. Entonces hay que cambiar la estrategia. Pero estamos preparados. Bueno, perdón, un comentario. Hace dos comentarios dijiste que no todos los mexicanos quieren armarse uno a uno. Si existiera el tráfico de armas que existe el día de hoy y los mexicanos no los estuvieran comprando, no todo lo consume ni el narcotráfico, ni las redes de tráfico de mujeres, ni nada. Lo están consumiendo mexicano a mexicano para armarse clandestinamente. Entonces ahí sí yo creo, si no existiera ese consumo, no existiera el producto. Entonces sí, yo sí creo que muchos mexicanos les da miedo comentarlo o nos da miedo decirlos en general, pero yo sí creo que muchos mexicanos están armando uno a uno para defenderse a sí mismos, independientemente de narcotráfico y crimen organizado. Pero yo sí creo que eso está pasando ahorita. David, ¿estamos preparados para lo que planteaba Luis, pues de regular el uso de armas para que sea pues normal traer cada quien un arma?
en la cintura. El país tiene un problema en términos de su legislación sobre el tema de armas. Una legislación federal que data de 1972 y que ha tenido muy pocas actualizaciones sustantivas, ¿no? Creo que la última actualización sustantiva fue alrededor de 2005 y fue para permitir que agentes de otros países usaran armas en el territorio nacional. Entonces tenemos una legislación de un país que ya no existe, ¿no? Por el tema de las fronteras y la dinámica criminal que existe en el país. Entonces, sin duda, hace falta actualizar la legislación. Ahora, eso no quiere decir que nos vayamos a un esquema de liberalizar el mercado y regularizarlo. Porque primero, lo que se tiene que hacer, a ver, lo que explica gran parte del problema que tenemos es que tenemos una regulación que en el papel es muy estricta, pero es totalmente disfuncional. ¿Por qué hay tantas armas que se le pierden a las policías? ¿Por qué hay tantas armas que los mismos policías rentan? Ahí están los reportes periodísticos. No hay mucho dato oficial, pero sí es. Cuando uno visita, por ejemplo, policías municipales, uno ve que las armerías no están en las mejores condiciones, entonces es muy fácil que se pierda un arma. ¿Cuáles son las capacidades que tienen las policías o las mismas fiscalías y procuradurías para investigar las redes criminales sobre el mercado ilegal y desactivar el mercado criminal? Ahí falta mucho por hacer y hay muchísimas opciones. ¿Qué les parece si vemos nuestro siguiente contraste? Esto tiene que ver con lo sucedido en enero pasado, cuando el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunció una estrategia conjunta entre México y Estados Unidos para sellar 25 puntos fronterizos y, bueno, pues así reducir el tráfico de armas, además pues de la integración de un grupo de alto nivel para dar seguimiento al tema. Yo aquí les cuestionaría, ¿a Estados Unidos vaya, realmente le conviene meterse hoy en este asunto cuando Donald Trump está en campaña en busca de su reelección? Y bueno, a él además le conviene más el tema de los migrantes que no están pasando, o vaya, que están buscando pasar a los Estados Unidos. ¿Le conviene a Donald Trump abordar este tema? Realmente que avancemos en este aspecto que hablaba justo el secretario de Seguridad. Lo dudo mucho, pero sí es un tema más bien electoral. Digo, lamentablemente el tema de armas es muy mal visto por algunos sectores, pero realmente, te digo, sí ha funcionado, sí baja los niveles de inseguridad, sí es un elemento disuasivo para que los delincuentes no cometan delitos. Siempre van a preferir una persona desarmada que una persona la cual puede defenderse. Siempre nosotros vamos a estar a favor de que el ciudadano pueda defenderse legítimamente. Se necesita cambiar la legislación efectivamente, y se deben de hacer campañas educativas, no prohibitivas. La prohibición lo único que genera es que vuelva a un arma un objeto de deseo. Eso precisamente causa todo lo contrario. Cuando una persona ya tiene todas las facilidades para tener un arma, poder defenderse con ella, va a llegar el momento en que ya va a sentir que no la necesita, porque se la estás prohibiendo. Tú le estás cortando sus libertades, y cuando tiene su libertad de elegir, va a terminar por decir, bueno, pues ya no la necesito, ya me siento seguro, no tengo por qué estarla cargando todo el día. Y al final de cuentas es un beneficio para todos. Yo creo que la percepción de la seguridad no tiene que ver con estar armado o no. La percepción de la seguridad de los mexicanos y las mexicanas tiene que ver con, número uno, yo lo apuntaba David, el problema que tenemos en la cuestión de nuestras corporaciones policiales. Actualmente las corporaciones policiales subsisten en situaciones precarias porque no tienen los mínimos necesarios para realizar su trabajo. Tienen carencias de capacitación, tienen carencias de armamento, de equipamiento y de una serie de atribuciones que también tienen que ver con el sistema de justicia. Eso es lo que hace sentir inseguro al mexicano. Es más, hace sentir inseguro que no se vaya a detener al delincuente, que no vaya a terminar en un proceso judicializado. Eso es lo que me hace sentir inseguro. No me hace sentir inseguro que tenga un arma o no tenga un arma, porque el hecho de ejecutar, de tomar el arma y usarla, también implica responsabilidades para quien utilice el arma. Entonces, definitivamente que la percepción de la seguridad no es exclusiva de la aportación de un arma o no, tiene que ver mucho más allá de un sistema estructural de seguridad. Y a lo que le tenemos que apostar en realidad es a fortalecer a nuestros cuerpos de seguridad civil, porque ellos son realmente los primeros respondientes, ellos son los que van a llegar a atender el problema cuando lo necesitamos y no el mismo ciudadano enfrentándose al delincuente con un arma. Además, vemos que en los últimos meses, este último año, los delitos se cometen con cada vez más violencia.
Entonces, ¿cómo nos explicamos que si de todas formas no podemos tener armas los mexicanos a este momento, sigue aumentando la violencia de los delincuentes? Esto tiene que ver porque no hay un ejercicio de justicia real en el que el delincuente que comete un crimen termine en prisión o termine con un proceso de judicialización o investigación. Entonces, justamente ahí la ecuación del arma no tiene nada que ver, no es la respuesta. Definitivamente. Yo creo que la ecuación del arma sí funciona, lo hemos visto en los últimos pocos meses y lo más sonado afuera en Pedregal, en el lateral de Periférico, cómo mucha gente tenemos el tiempo para estar filmando un asalto y una persona que venga en un coche atrás. Si tuviéramos una legislación correcta y tuviéramos que no esa persona viniera armada, pero si yo viniera armado atrás del cuate que estoy viendo que están asaltando, por únicamente ayuda de ciudadanía, yo sí defiendo a la persona. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho también a defendernos entre nosotros. No hay tanta capacidad de policías para defendernos a todos, más si hay capacidad de ciudadanos de cuidarnos unos con otros. Entonces yo sí creo que un tema de no a todo el mundo, a lo mejor no abierto, pero gente honrada, gente que demuestra su trabajo, gente que demuestra su lealtad al país, tiene alguna manera de también ceder algo a cambio a los ciudadanos que estamos en conjunto. Esa es mi manera de pensar. David, te planteo justo lo que vimos en el contraste. ¿Conviene realmente a Estados Unidos aceptar esto que le planteó México? Primero fue planteado por Marcelo Ebrard. Nosotros ya avanzamos en el tema de contener el avance de los centroamericanos a los Estados Unidos. Ahora pues les pedimos que nos apoyen a nosotros en contener este flujo ilegal de armas. ¿Realmente crees que este aspecto vaya a avanzar en este momento? El aspecto binacional del tema de armas siempre será muy complicado por los grandes intereses económicos que hay en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que, como se hizo en muchas administraciones pasadas, se deje de lado el tema y ni siquiera se ponga sobre la mesa. Creo que uno de los pequeños aciertos que ha tenido la Cuarta Transformación en este tema es insistir que se hable sobre el tema de armas y que haya responsabilidad de Estados Unidos al respecto y que la acepte. Veamos cómo si hay resultados distintos esta vez, pero al menos el inicio es lo correcto. Pero hay que tener mucho cuidado con quedarse solamente entrampado en el tema de esa agenda binacional, es cuestión solamente de la federación. Ahí las entidades, a pesar de que es una legislación federal, tienen mucho que hacer en sistemas de detección temprana, por ejemplo, como se mencionó aquí, la violencia intrafamiliar cada vez está más relacionada con el uso de armas de fuego. Un sistema de detección temprana sería un sistema en donde si hay una denuncia de violencia intrafamiliar, entonces las autoridades pueden ver, a partir de ciertos cuestionarios y detectan que hay posesión de arma en el hogar, entonces tienen todo el derecho de requisarla e iniciar una investigación para ver si es un arma legal o no. Prevención, como mencioné en una de las intervenciones anteriores, también es necesario. Es decir, hay muchas cosas que desde los estados se pueden hacer. Y creo que el mensaje importante de esto es que por la etapa en la que está transitando el país, por las cosas que están pasando en el mundo, creo que estamos equivocados y estamos apostando por una ley de la selva en donde cualquiera puede defenderse frente a otro. Creo que lo que necesitamos es instituciones, lo que necesitamos es profesionalización, lo que necesitamos es Estado de Derecho y combatir la impunidad, que es gran parte de la explicación de lo que pasa en este país. Efectivamente, pues estamos llegando prácticamente al final, tenemos 2 minutos, así que comentarios finales, Luis, por favor. Sí, pues bueno, atentar contra el derecho de todo mexicano yo creo que no funciona. La policía no es capaz de defendernos. Nosotros como ciudadanos no debemos perder nuestro derecho y libertad a poseer y portar un arma para nuestra seguridad y legítima defensa y debemos promover su uso responsable. Se ha demostrado que la policía no es capaz de defendernos y por lo tanto yo debo defenderme y tener las herramientas para defender mi patrimonio y mi familia. Considero que se debe fortalecer los cuerpos de seguridad civil como número 1, como resultado y estrategia de seguridad individual y personal. Y número 2, es importante que México se posicione de una manera mucho más frontal a Estados Unidos para limitar el tráfico de armas, asumiendo su propia responsabilidad a nivel federal y a nivel estatal. Pero la estrategia de seguridad en México tiene que ver con fortalecimiento de las instituciones de seguridad civil y no de la aportación individual de armamentos. Por acá. Los ciudadanos de la Ciudad de México y de todo México, lo único que queremos es seguridad y tranquilidad para nosotros y nuestras familias. Si la tranquilidad se viene con una aportación de armas o se viene reforzando a las instituciones, que se haga. No estamos en desacuerdo. Queremos certeza, seguridad y tranquilidad, no para nosotros, ya nosotros vamos de salida, para nuestros hijos y para nuestros nietos, que es lo que queremos. David, muy rápido.
Hay que trabajar en la construcción de instituciones, hay un mercado legal muy grande y el Estado es la única capacidad, es el único que tiene la responsabilidad de poder solucionar esto con instituciones bien construidas. Pues yo les agradezco a todos que nos hayan acompañado. En casa los invitamos a que continúen en la programación de Mega Noticias TVC.